Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en que conoceremos el tranvía de Roma. En Roma, el tranvía es una de las mejores opciones para desplazarse y conocer la ciudad al mismo tiempo. Hoy iniciaremos el recorrido en la estación de Ponte Bianco, perteneciente a la línea 8. Es importante destacar que se puede pagar la tarifa con tarjeta de crédito o mediante boletos físicos de cartón, pero estos últimos solo se pueden comprar de forma previa en tiendas conocidas como tabaqui o kioscos para validarlos dentro del vagón. En este caso pagaré con tarjeta de crédito y les recomiendo no evadir el pago del pasaje, ya que las multas sin pagar el ticket validado comienzan en los 50 euros. Ahora me ven haciendo el pago de mi pasaje. El boleto cuesta 1,5 euros y en mi caso el pago lo hice con tarjeta de crédito. También se puede pagar con cartones físicos, pero en ese caso el boleto se introduce dentro de estas máquinas de color amarillo y la máquina coloca en el pasaje la fecha y hora del pago. El tranvía de Roma es un medio de transporte esencial que sus habitantes utilizan a diario para ir al trabajo, realizar compras o hacer trámites. Como les comentaba anteriormente, también es una excelente opción para conocer la ciudad, ya que sus rutas pasan por sitios emblemáticos. Por ejemplo, la línea 3 circula frente al Coliseo Romano y cerca del Vaticano, mientras que la línea 8, el servicio que estamos conociendo hoy, conecta con la estación de ferrocarriles de Trastevere, punto clave para ir al aeropuerto o tomar trenes regionales hacia otras ciudades de Italia. Gran parte del recorrido de la línea 8 transcurre por la Viale del Trastevere, permitiendo un fácil acceso a puntos de gran interés histórico como las basílicas de Santa María en Trastevere, San Crisógono y Santa Cecilia en Trastevere. La red de tranvías de Roma es gestionada por la empresa municipal ATAC. Su historia comenzó en 1877 con vehículos de tracción animal y no fue hasta 1890 cuando se introdujo la primera línea eléctrica entre la Piazza del Popolo y el Puente Milvio. En la década de 1920, Roma llegó a tener la red de tranvías más extensa de Italia, con más de 400 kilómetros de vías y 58 líneas operativas. Sin embargo, tras la reforma de transporte de 1930 y el auge del automóvil en los años 60, gran parte de las vías fueron desmanteladas para dar prioridad a los autobuses y al metro. Hoy en día el sistema es mucho más reducido en comparación a sus inicios, aunque sigue siendo una pieza clave para la movilidad urbana de Roma. Actualmente la red está compuesta por 6 líneas principales, que son la 2, 3, 5, 8, 14 y 19. En total, la infraestructura cubre una extensión aproximada de 36 kilómetros de longitud y cuenta con 192 paradas distribuidas por distintos puntos de la ciudad. Pasando por Viale del Trastevere encontramos la Basílica de San Crisógono, una de las iglesias más antiguas de Roma, dedicada al mártir del siglo IV. El edificio actual que vemos desde el tranvía data del siglo XII
y destaca por su campanario románico y su pórtico de columnas. Un dato técnico relevante es que bajo el suelo de la actual iglesia se conservan los restos de la basílica original del siglo V, la cual se puede visitar para observar frescos paleocristiánicos y la estructura de la antigua parroquia romana. A pocos metros de la parada de Belli, al final de Viale del Trastevere, se encuentra el Palazzo e Torre degli Anguillara. Este complejo arquitectónico data del siglo XIII y es uno de los pocos ejemplos de arquitectura medieval fortificada que se conservan en Roma. El palacio fue la residencia de la poderosa familia Anguillara y destaca por su torre almenada, que servía como un punto de control y defensa cerca del río Tíber. Ubicada en el medio del río Tíber y conectada por los puentes Sestio y Fabricio, la isla Tiberina es la única isla urbana de Roma. Con una longitud de 270 y 67 metros de ancho, destaca históricamente por su vinculación con la medicina, albergando el Hospital Fate Bene Fratelli desde el siglo XVI y el Tempio de Esculapio en la antigüedad. Al continuar el recorrido en la línea 8 hacia el final del trayecto, pasamos por el Largo di Torre Argentina, un sitio arqueológico de gran relevancia técnica. Este espacio alberga el área sacra, que contiene los restos de 4 templos romanos construidos entre los siglos IV y II a.C. Además de su valor religioso antiguo, el lugar es históricamente conocido porque aquí se encontraba la curia de Pompeyo, el sitio exacto donde fue asesinado Julio César en el año 44 a.C. Actualmente, el nivel del suelo del área arqueológica se encuentra a varios metros por debajo del nivel de la calle moderna, dejando a la vista la evolución del estrato urbano de Roma. Cerca del área sacra del Largo Argentina se encuentran los restos del Templo de las Ninfas, una estructura que data del siglo II a.C. y que estaba dedicada a las divinidades de las aguas. Originalmente, este templo era fundamental para la administración romana, ya que en él se custodiaban los archivos del censo y los registros de los ciudadanos. Finalmente, el recorrido de la línea 8 termina en su última parada, Piazza Venezia. Este es uno de los nudos de transporte más importantes de Roma y el punto geográfico donde convergen las principales avenidas del centro histórico. Desde aquí, la vista está dominada por el monumento a Víctor Manuel II, también conocido como el Altar de la Patria, y el Palazzo Venezia. Al bajar en esta terminal se encuentran a pocos metros el Foro Romano, el Coliseo y la Vía del Corso, consolidando el tranvía como una de las formas más eficientes de conectar los barrios residenciales con el núcleo monumental de la ciudad. Bueno muchachos, ese fue el recorrido hasta la estación de Piazza Venezia. Pueden ver que se puede pagar con tarjeta de crédito, débito, y también se pueden usar unas tarjetas que son como unas cartas de papel, de cartón,
que se pueden introducir también en algunos validadores, aunque en este caso ese sistema estaba fuera de servicio. Bueno, este tranvía llega hasta la Piazza Venezia, que es este sector que vemos acá en la pantalla, aunque en particular lo que vemos acá de fondo es la Piazza di San Marco, pero la Piazza Venezia, bien digo, está un poquito más allá, a un costado de la Piazza di San Marco. Y también podemos acá encontrar otros edificios importantes de Roma, como por ejemplo la piña de la Piazza di San Marco, junto con la Basílica de San Marco. Pero también vamos a encontrar un monumento muy importante como es el Altar de la Patria, que es este gigantesco edificio de color blanco que vemos acá en el fondo de la pantalla. Detrás de él se encuentra la Basílica di Santa Maria in Aracoeli y el Campidoglio. Bueno, y hasta acá con este video, espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente capítulo.